Ejercicio 5, perdón. Dice, una pila genera una diferencia de potencial entre sus extremos de 9,0 volt. Así que ese es el primer dato, ¿no? 9,0 volt. Se lo conecta a un receptor y por este circula una corriente de 30 mA. Así que la intensidad es 30 mA. Que dijimos que para pasarlo a amper teníamos que dividir entre ¿cuánto? Si era mili, 1000. 1000, ahí está. ¿Cuánto es 30 dividido 1000? 0, 0,03. perfecto, 0,030. Y ahí ya me quedó en amper. Con esos datos nos pide calcular la carga que circula en 15 minutos, o sea, en un delta T de 15 minutos, y en la parte B dice cuál es la energía cedida en ese tiempo. Cuando me dice energía cedida en ese tiempo, lo que me está pidiendo, y esto lo habíamos hablado según la definición, me está pidiendo trabajo realizado. ¿Ah? O sea que me está pidiendo W. Cuando yo les leí la definición de trabajo, les dije que era la energía que utilizaba la fuente o el generador para transportar una carga de un punto a otro en el circuito. Así que cuando me dice energía cedida y trabajo es lo mismo. ¿Ah? Bien, vayamos por partes. Parte A. ¿Cómo hago yo para poder calcular Q? ¿De dónde lo podré sacar? ¿En qué fórmula? ¿En qué fórmulas aparece Q? Nosotros conocemos estas dos. A ver si en cuál les gusta mejor, cuál les gusta más. Sabemos que la intensidad es Q sobre delta T. Y también sabemos que la diferencia de potencial, delta V, es más, si queremos decir el valor absoluto de delta V, así no le tenemos que poner el signo negativo al trabajo, es igual a el valor absoluto del trabajo, sin signo, sobre carga. Esas son las dos ecuaciones que conocemos. Según los datos que tenemos, ¿de cuál de ellas podríamos despejar Q? ¿Paulina? De la primera. Bien, porque tenemos intensidad y tenemos delta T, ¿verdad? Sí. Bien. Si quisiéramos despejar la de la segunda, no podemos porque el delta B lo tenemos, pero no tenemos el trabajo. El trabajo me lo pide en la parte B, así que hasta la parte B no me voy a enterar de cuánto es el trabajo. Así que, como dijo la compañera, vamos a usar la primera ecuación, que es la única que nos sirve. De acá despejamos Q, que ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior. ¿Cómo quedaba despejado Q? Creo que Ana nos había contado. Q es igual a la intensidad de corriente por el delta T. Perfecto. Intensidad por delta T. Bien, esos datos los tenemos a todos. ¿Sí? La intensidad ya la pasamos a amper, es 0,030. Y el delta T también lo tenemos como dato. Está en minutos, lo tenemos que pasar a segundos. Eso sería lo que me faltó a mí. 15 minutos que lo tengo que pasar a segundos. ¿Por cuánto teníamos que multiplicar para pasar a segundos? 60. Por 60. Bien, ¿cuánto da 15 por 60? No les pongo, ustedes me cantan el número adelante. Acá va un número. 900. Perfecto. 900. Bien. Segundos, ¿no? Ahora sí tenemos el tiempo. Y lo pongo en la cuenta. 900 segundos. Tenemos que hacer 0,30 amperes dividido 900 segundos. Acá sí, no sé cuánto da, así que... Profe, pero no es multiplicado. Sí, gracias. Gracias. Es multiplicado. Muy bien. A ver si puedo hacer trampa. No sé si me va a dejar, pero... Ah, se ve horrible. Gracias, ¿eh? Bueno, vayan haciendo la cuenta igual, ¿no? Es 0,30 por 900. A mí me dio No es 27. 0,3 normal. En ¿Cómo, vez de cómo? 0,30. ¿Viste dónde está el 0,030? ¿No sería Sí, 0,03?
Es 0,03, en la calculadora si haces la cuenta te da eso, pero nosotros estamos respetando las cifras significativas. En el dato que me daba la letra, después del 3 había un 0, acá lo tengo que mantener también. 0,03 y 0,030 es el mismo número. No sé ese silencio, ¿qué significa? ¿Que no entendiste o...? Sí, ¿Jonathan? ¿Sí qué? ¿Entendiste o no entendiste? sí, entendí. Ah, Tata. Bien. Dijimos que era por 900. Y por favor repítame el resultado porque no lo escuché. 27. ¿27? 27. Bueno, ¿y 27 qué? Coulomb. 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 Perfecto. Tenemos pronto la parte A. Vamos a la parte B. La parte B me pide calcular el trabajo. Ya tenemos la única ecuación donde aparece trabajo. O sea que esta ecuación va a ser la que vamos a usar ahora en la parte B. ¿Cómo despejo trabajo de esta ecuación? La carga pasa multiplicando Bien, es a un la despeje. distancia otra. Exactamente, es un despeje muy parecido al de la ecuación anterior, ¿no? El que está dividiendo pasa multiplicando al delta B. Así que quedaría el delta B multiplicado Q, y eso es igual, lo pongo de este lado, al trabajo. Bien, tenemos todos los datos también para esto. ¿Cuánto es delta B? Bueno, es 9,0 y lo tengo que multiplicar por la carga que le acabamos de hallar. O sea, por 27 Coulomb. ¿Cuánto da esto? 243. 243. Bien, ¿243 qué? Joules. Joules. Bien, tendría que dar Joule, ¿sí? Porque es trabajo. Vamos a ver por qué da. Habíamos dicho que voltaje era lo mismo que Joule sobre Coulomb. Si se fijan, si es Joule sobre Coulomb, acá tengo un Coulomb dividiendo y un Coulomb multiplicando al lado que se van a eliminar y por eso el resultado me da Joule. Porque voltaje adentro tenía escondido al Joule sobre Coulomb. ¿Comprendido? Sí. Sí. Bien, tenemos parte A, parte B. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, les leo los otros dos que no los voy a hacer. ¿Ah? Los tenemos que hacer nosotros. Bueno, les convendría practicarlos. Eso lo ve cada uno. No Claro. se los voy a pedir que me los manden. Les convendría El, practicarlos porque puede haber algo parecido. ¿El 3 te lo mandamos o no? No. Es todo para que practiquen ustedes. ¿Sí? Y quien tiene Está. dudas, a ver, acá en este momento Pero llegó. te los podemos mandar igual. Por supuesto. Es más, todo el tiempo que yo digo que la tarea no es para mandar, ha habido gente que me manda la tarea, así que no hay problema. Yo no les voy a decir que no la recibo. Manden lo que quieran. ¿Está? A esta altura del año y a esta altura de la vida de ustedes, saben que es importante repasar para el parcial. Queda bajo la responsabilidad de cada uno tratar de hacer estos ejercicios. Si no los hacen y va algo parecido para el parcial, probablemente no les salga o les va a llevar bastante más tiempo que a los demás compañeros. ¿De acuerdo? Voy a leer el 6 y el 7. Ejercicio 6. Se calienta agua con un calentador instantáneo durante un tiempo de 5,0 minutos. Cuando dice un calentador instantáneo, podría ser una jarra eléctrica. Entregándole una energía de 250 kilojoules. Cuando digo 250 kilojoules, esto se lo anoto, quiere decir que es 1000 veces más grande que el joule,
Por lo tanto, estoy hablando de una energía de 250 y 3 ceros más. O sea, 250.000 Joule. Ese es un dato importante que les está dando por ahí. La intensidad por el calentador mientras está funcionando es 3,8 amperes. Calcula la diferencia de potencial a la que está conectado el calentador. O sea que me está pidiendo en este ejercicio hallar delta V. ¿De acuerdo? Sí. Bien, en un paneo rápido yo veo que tengo como datos intensidad y tiempo. Yo con la intensidad y con el tiempo sé que puedo calcular la carga. Después que tengo la carga, además tengo el trabajo. Si tengo carga y trabajo, puedo calcular delta V. O sea, tengo todos los datos necesarios para en 2 pasos llegar al delta V. Un ejercicio bien cortito de hacer. 2 cuentitas que son multiplicaciones y divisiones nada más y lo sacan. ¿Consultas del 6? Recuerden que pueden No. consultar por WhatsApp. Les recomiendo cada vez que me preguntan dudas que me las pregunten por WhatsApp, porque a veces me las preguntan por mail. Yo la veo, no sé, 6 horas después, les contesto y ustedes lo ven otras 6 horas después. O sea, de repente pasa un día para que ustedes se enteren de la respuesta. Les recomiendo, si tienen dudas, que me pregunten por WhatsApp. Voy al 7. El 7 es para analizar ese circuito que aparece ahí en la figura. Es un circuito bastante completito, ¿sí? Tiene varias cosas. Tiene una fuente, ¿sí? Que la podemos ver aquí, es la que dice más menos. Tiene una lámpara L1, otra lámpara L2 por acá, otra lámpara L3 por aquí y otra lámpara L4 por aquí. ¿Cómo están conectadas L2 con L3 entre sí? ¿En serie? Perfecto. Pero L2 y L3, ¿cómo están conectadas con L4? En paralelo. Perfecto. Paralelo. Bien. Todas estas letras A, B, C y D son ¿qué cosas? ¿Cómo se llamaban estas cositas? Interruptores. Interruptores. Bien. Entonces, mirando este circuito y recordando esto, que se los voy a hacer yo porque posiblemente no lo tengan fresco, habíamos dicho que el sentido convencional de la corriente iba desde polo positivo a negativo, sabiendo que la corriente va a venir por aquí y que luego cuando llegue al nodo se va a dividir en una corriente que va a venir por aquí y otra corriente que va a venir por aquí. Esto lo hablamos todo cuando hablamos de circuitos en serie y paralelo en clase, ¿sí? Y que cuando lleguen al nodo esas dos corrientes se van a volver a juntar y pasar por acá, ¿sí? Todo esto que estoy anotando lo hablamos en clase. Esta sería la intensidad total cuando está circulando por ahí. Y a esta intensidad le podríamos llamar, no sé, intensidad 1, que sería un pedacito de la intensidad que pasa por ahí. Y a esta otra le podemos llamar intensidad 2, que es el otro pedacito de intensidad que se separó en el nodo. Cuando se vuelven a juntar por aquí, esta intensidad vuelve a ser la del principio, intensidad total. Esto lo dicen las leyes de Kirchhoff, que las voy a leer en breve, ¿sí? Bueno, pero mirando este circuito y tomando en cuenta este dibujito que hice yo de la intensidad de corriente, ¿esto va a pasar solo si los interruptores están de esta manera o tienen que estar de otra manera los interruptores para que pase todo lo que conté? ¿Cómo están los interruptores ahí? Abiertos. Bien, o sea que dejan que pase esta corriente I1 por acá, por ejemplo. No. No, No. bien, perfecto. Entonces recuerden que para que la corriente circule, los interruptores tienen que estar cerrados. Bueno, mirando este circuito, ustedes tienen que completar el cuadro que está acá a la derecha. Y dice así. Para encender la lámpara 1, 2, 3 y 4, y ustedes tienen que ir poniendo al costado qué es lo que les parece. Por ejemplo, vamos a hacer el primero entre todos. Para encender la lámpara 1, ¿debo cerrar los interruptores? Díganme, ¿qué interruptores tengo que cerrar yo para que se prenda la lámpara 1? Ninguno. Creo que ninguno. ¿Ninguno? Si yo no cierro ninguno, ¿la corriente va a llegar al polo Sí. negativo? No. Porque D y C. para que funcione la lámpara, la corriente tiene que salir del polo positivo y llegar al negativo. Bueno, una Sí, posibilidad. va a funcionar la L1.
Sí, quiero que funcione la L1. ¿Qué interruptores tengo que cerrar? L1 y L3. L1 y L3 no son interruptores, son lámparas. Sí, perdón. A, B y C. Bueno, una forma es A, B y C. Perfecto. A, B y C. Pero a alguien hace un ratito se le ocurrió una idea un poco diferente que también sirve. D y C. La otra opción es D y C. Explico la diferencia. O, D y C. Fíjense qué pasa si cierro A, B y C como dijo, creo que Ana, ¿no? ¿Verdad? Si cierro A, B y C, me quedaría así acá unido y así acá unido. Por lo tanto, la corriente va a venir por aquí. No se va a dividir en dos porque este está abierto, D, y solo va a pasar por aquí. No se va a llamar I1, sería la intensidad total y va a prender, además de L1, va a prender L2, va a prender L3 y va a seguir circulando hasta que llega al polo negativo. Por lo tanto, de esa manera sí funciona L1. La otra manera es cerrar D, y acá lo que le estoy haciendo es abrirle un camino a la corriente para que venga por aquí y no pase por A. Va a venir por aquí. Solo va a venir por aquí si le dejo el camino abierto para llegar al polo negativo, o sea que tengo que cerrar también C. Si cierro D y C, también me funciona la lámpara. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora contestemos la otra parte. Dice, al cerrarlos, se encienden también las lámparas y bueno, y ahí tendríamos que ver si a la primera opción le llamamos, por ejemplo, opción 1, esta opción que está acá, vamos a llamarle opción 1, y a esta otra opción le llamamos opción 2. Bueno, vamos a tener que ver, porque según la opción que elijamos, se van a prender distintas lámparas, ¿no? Si usamos la opción 1, si elegimos la opción 1, ¿cuáles se prenden? Lo dijimos recién, ¿no? L2 y L3. Bien, se prenden L2 y L3. L2 y L3. Eso sería si elegimos la opción 1. Y si elegimos la opción 2, ¿quién se enciende? L1 y L4. Ahí está. Además de L1, también se va a encender L4. ¿Se entendió cómo se hace el ejercicio? Sí. Bien. Les queda para completar L2, L3 y L4. ¿Puedo borrar o están copiando? Puedes borrar. Gracias, muy Todavía amable. no. Todavía no. Vayan anotándose en el chat. Ahora sí, ¿puedo borrar? Sí. Bien. Perdón. La E esta que está acá, que no es una E, es la letra epsilon griega, mayúscula, quiere decir sumatoria. O sea que lo que significa esto es, si sumamos toda la intensidad que va hacia adentro de un nodo, esa suma de las intensidades que van hacia adentro del nodo es igual a la suma de todas las intensidades de corriente que salen
hacia afuera del nodo. Y lo voy a explicar con el ejemplo de la figura. En el ejemplo de la figura tenemos un circuito en donde aparecen dos resistencias. Las resistencias están dibujadas diferente a como las dibujamos nosotros en clase, pero sí igual a como ustedes habían encontrado información sobre los símbolos. Nosotros a la resistencia en clase, no sé si se acuerdan, la habíamos dibujado una cosa media así. Acá me está quedando horrible, ¿no? Pero era algo así. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Acá no las vamos a dibujar así, las tenemos dibujadas como rectangulitos. Son resistencias. Convierten energía eléctrica en calor. Bien. Supongamos lo siguiente. Acá tenemos este circuito que tiene el polo positivo. ¿De dónde a dónde dijimos que circulaba la corriente? En el sentido convencional. ¿De negativo a positivo o de positivo a negativo? De positivo a negativo. Perfecto. Entonces sabemos que la corriente va a ser esto. Y va a venir por aquí. ¿Sí? Luego va a llegar a este lugar que dice que se llama N1. Significa nodo 1. El primer nodo que se encuentra la corriente. En ese lugar vimos recién también, y lo habíamos hablado, la corriente se va a dividir en dos partes. Imagínense agua que llega a un lugar donde la manguera está conectada a otras dos mangueras. Parte del agua va a circular por este camino y parte del agua va a circular por este otro. ¿Se entiende la idea, no? Es bastante fácil de imaginar. Esta corriente que está aquí continúa por este camino. Y va a dar toda la vuelta hasta llegar al nodo 2. Esta otra corriente que bajó por aquí también va a llegar al nodo 2. ¿Tá? Y ahora hagamos la siguiente suposición. Supongamos que la intensidad total, que es la que sale de la fuente, que se llama IT, está dibujada ahí, tuviera este valor. Estoy inventando valores, 2,5 amperes. Es una intensidad de corriente, así que se tiene que medir en amperes. Y supongamos además que la intensidad 1, que es la que circula por este lado, y 1, supongamos que tiene un valor de, por ejemplo, 1,5 amperes. Si sabemos eso, y sabemos lo que acaba de decir la ley de Kirchhoff, que toda la intensidad que entra al nodo tiene que ser igual a la que sale, ¿cuánto tendrá que ser la intensidad 2 para que se cumpla esa ley de Kirchhoff? 1,0. 2,5. Bueno, escuché 2,5 y escuché 1,0. 1,0. Bien, ¿cuál sería la explicación? I2 e I1 salen de ese nodo, ¿verdad? Por lo tanto, Sí. esas dos corrientes que salen tienen que ser igual sumadas a la corriente que entró. Por lo tanto, tiene que ser, no hay vuelta, I2 necesariamente tiene que valer 1,0 amperes. De modo tal que lo que yo voy a decir es esto. La intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. De modo tal que cuando esas dos corrientes llegan de vuelta al nodo que está de este lado, al nodo 2, se juntan y ¿qué corriente va a salir por ahí, por el nodo 2? 2,5. Claro, vuelve a salir la intensidad total. Creo que no tiene mucha dificultad, pero es tema nuevo, así que capaz que se les dificulta entenderlo. Profe, Sí, esto va para el parcial. sí. Bueno, Yo ya les veo las caras, las sonrisas esas alegres dibujadas en la cara. ¿Se entendió hasta acá, chiquilines? sí. Sí. Bien. Ley de las mallas. Bueno, en donde dice acá a continuación mostramos 4 circuitos, ¿no? Un circuito con 4 resistores no va porque les traté de simplificar para que pudieran entender la ley. Así que voy a borrar esto. ¿Ah?
Esto se lo voy a sacar porque era una definición que había puesto para que analizaran otro circuito y vamos a analizar este de acá abajo. La ley de las mallas dice lo siguiente. La suma de las subidas de voltaje es igual a la suma de las caídas de voltaje. O lo que es lo mismo, ahora voy a explicar qué significa eso, la suma total de los voltajes alrededor de una malla es 0. Y paso a explicarlo. En el circuito de la figura tenemos una fuente y una resistencia. Es el caso de circuito más sencillo posible. ¿Quién da la energía y quién la consume en ese circuito? Chiquilines. La energía la da la fuente Bien. y la consume la resistencia. Perfecto. Bien. Supongamos que yo ahora voy a conectar un voltímetro. Para conectar un voltímetro ya habíamos visto que se conectaban en paralelo. Así que si yo quiero conectar un voltímetro para medir el voltaje de la fuente, voy a tener que hacer esto. Voy a poner una patita acá del voltímetro, otra patita por acá del voltímetro, y habíamos visto que el símbolo de voltímetro era un circulito con una V adentro. ¿Ah? Lo estoy dibujando muy apurado para que dé el tiempo de hacer el dibujo. Bien, ahí hay un voltímetro. Vamos a conectar otro más, uno en la resistencia. Quiero medir el voltaje de la resistencia. Bien, hay dos voltímetros conectados. Dijimos recién que la energía la provee la fuente y la consume la resistencia. ¿Sí? ¿Qué es una malla? Una malla también se le dice bucle, es una vuelta completa alrededor del cable, o sea, es salir de la fuente y volver a ella, o salir de un lugar y volver a ese mismo lugar, dar una vuelta completa. Bien, y dice que las subidas de voltaje tienen que ser igual a las caídas de voltaje. Las subidas de voltaje las dan la fuente, que son las que entregan energía, y las caídas de voltaje las dan las resistencias o las lámparas o cualquier elemento que consuma energía. Bien, ahora yo les voy a decir lo siguiente. Supongamos que el voltímetro este que está acá me dice que la fuente tiene un voltaje de 12 volts. Bien. Esta es la subida. ¿Sí? Si la subida de potencial tiene que ser igual a la caída de potencial, ¿cuánto me tiene que marcar el voltímetro en la resistencia? Fue una pregunta para ustedes, ¿no? 12. 12. Y acá voy a la segunda parte de la definición. Dice, la suma total de los voltajes alrededor de la malla es 0. Son 12 que doy y 12 que quito. Si doy 12 y quito 12, ¿cuánto me da? 0. 0. 0. ¿Tá? Esa explicación se entiende ahí para ese circuito súper sencillo, ¿sí?, de la figura. ¿Se entendió más o menos la idea? Es el primer ejemplo. Así que en este tema no hay que hacer cuentas. ¿Sí? Cuentas, sí podemos sumar o restar, pero no hay ninguna fórmula. ¿Se entendió hasta acá? Sí.
Bueno. Analicemos de vuelta el circuito que habíamos visto hace un ratito de las dos resistencias. Pero ahora analicémoslo como mallas, ¿sí? Vamos a analizar los voltajes. Este circuito que está acá yo lo puedo dividir en 3 mallas distintas. Le voy a mostrar cuál es la primera que se me ocurre. Supongamos que analizo, acuérdense, para que sea una malla tengo que poder dar una vuelta completa, ¿sí? Volver al mismo lugar de donde arranqué. Yo, por ejemplo, podría analizar esta malla que está acá. ¿Se entiende? Solo estoy analizando a la fuente con R1. Eso sería una malla. Según lo que vimos recién, si el voltaje de la fuente, según esta figura, es de 5 volts, ¿cuánto tiene que ser el voltaje de R1? 5 volts también. Exactamente. 5 volts. Ahora vamos a analizar el resto del circuito. Analicemos ahora una malla que es así. ¿Se dan cuenta que ahí formé otra? Está la fuente con la resistencia 2. Según la ley de las mallas, ¿cuánto tendría que ser el voltaje de la resistencia 2? 5. 5 volts. Perfecto. Ahora analicemos lo siguiente. Tenemos una última posibilidad de malla, que es la siguiente. Para ver si se cumple todo lo que dijimos. Hace un ratito me habían dicho que en R1 el voltaje tenía que ser 5, ¿no? Creo que fue Melanie que lo dijo. ¿No? Sí, Bien, según esto que acabo de dibujar, en esta malla, ¿se está cumpliendo la regla de las mallas? ¿Las dos tienen el mismo voltaje? sí, Sí. ¿Qué acabamos de ver? Que sin usar voltímetro, nosotros podemos descubrir cuál es el voltaje de los elementos que forman el circuito, porque cumplen a rajatabla con esta segunda ley de Kirchhoff. ¿Lograron entender hasta aquí? Sí. Bueno, la clase que viene, lo que